saludos a la Unión de los Colegios de Abogados del Mediterráneo, Unione degli Ordini degli Avvocati del Mediterraneo, Unión de Socios Advocates del Mediterráneo. Mis saludos también a su presidente, Francisco Calla, y a su vicepresidente, Mohamed Kime, amigos. Mi bienvenida, repito, como decano, y las gracias por escoger Madrid para esta cuarta conferencia sobre inmigración y trabajo en la cuenca del Mediterráneo. Mis disculpas también porque cuando acabe mis palabras tengo necesariamente que ausentarme, luego retornaré en cuanto pueda a la reunión y quedarán con su presidente natural, Francisco Calla. Como decano llevo tiempo diciendo a quien nos quiera escuchar que los abogados tenemos que desempeñar un papel central en la vertebración de la sociedad actual y en la búsqueda de conceptos, instituciones y normas adecuados a la realidad de una sociedad global afectada por una grave crisis que no solo es económica y política, es también una crisis institucional y jurídica. Nos faltan instituciones globales para gestionar los problemas de la globalidad y entre estos problemas son esenciales los ligados a los flujos de personas y a la insuficiencia de los conceptos de la nacionalidad como expresión del vínculo del sujeto con un Estado determinado y de la territorialidad como proyección espacial de la soberanía nacional. Son conceptos muy antiguos, prácticamente agotables. Frente a la nacionalidad, la condición de miembro del moderno Estado-nación admite otras formulaciones y lo mismo sucede con las fronteras como soporte físico de la territorialidad, que ya no es el marco exclusivo de las identidades culturales ni del alcance de las funciones de gobierno o gobernanza. Son conceptos que cada vez se fragmentan más y que se vuelven insuficientes para explicar los vínculos de los sujetos con los poderes públicos y otras instancias que conforman el orden social y las conductas. En su lugar, aparecen múltiples interdependencias, reglas de muy distinta naturaleza que, en general, tienden a proporcionar una vestidura jurídica de conformidad al derecho que se considera aplicable a las decisiones con que los Estados y las nuevas instancias de poder y de coerción definen su interés y ejercen por sí o coordinadamente con otros su control sobre un cierto territorio y una cierta población en un terreno de juego cada vez más abierto, un terreno de juego con límites cada vez más difusos, borrosos y permeables, donde prima la internacionalización y la deslocalización de la tecnología de la información, de la comunicación, del comercio, sea el comercio de servicios y bienes de consumo, de la energía o del armamento. Pero frente a esa deslocalización de bienes y servicios presidida por el interés de los flujos económicos, pervive todavía una fuerte localización jurídica de las personas atadas a las fronteras y a la nacionalidad. Incluso en estos días parece reforzarse esa localización y parece reforzarse la profundidad de las fronteras. Los flujos de personas, los movimientos migratorios, plantean problemas sociales para los que no tenemos respuesta, o para ser más exactos, para los que no tenemos una respuesta justa y global. En el lugar del derecho internacional convencional o en el lugar de las instituciones multinacionales e interregionales, como las de la Unión Europea, por ejemplo, escuchamos decisiones precipitadas de gobernantes improvisando de uno a uno o buscando coincidencias estratégicas con otros que en ese momento parecen tener los mismos intereses. Esto es lo contrario del derecho y de la estabilidad institucional proyectados hacia un futuro más previsible, mejor ordenado y más justo. La cuenca del Mediterráneo, que ha sido siempre un espacio de intensos flujos económicos e interpersonales, definido no solo por la geografía y la interacción económica, sino por una cultura común, es hoy el escenario de fenómenos migratorios ligados a la seguridad personal y a la
acceso al trabajo en países necesitados de una mejor regulación jurídica adecuada a la profunda transformación social, económica y política que se está viviendo. Yo soy consciente de la complejidad de todos estos problemas, capaces de generar angustia, impotencia y hasta los peores sentimientos xenófobos en unas sociedades que vivimos en un precario equilibrio económico con políticas propias o impuestas de restricción del gasto público que en principio parecería necesario para atender nuevas y masivas remesas de población. Pero creo también que en este escenario el papel del abogado no es solo defender al inmigrante individualmente en estado de necesidad y víctima social o jurídica de una situación cuyos problemas son estructurales, cuando el abogado recibe o asume el encargo de esa concreta defensa. Creo que el papel del abogado es, mucho más allá, convertirse en referente social de los valores constitucionales y de derechos humanos vinculados a la tutela de estos derechos y asumir un rol activo en la transformación de las estructuras sociales y en la creación de las instituciones nacionales e internacionales necesarias para alcanzar una sociedad global más solidaria y más justa. Lo digo como decano de un colegio que tiene 4.500 abogados dedicados intensamente a la defensa de oficio de las personas más desfavorecidas sin recursos económicos para costearse la defensa. Muchos de estos abogados, muchos de estos 4.500, defienden día a día y uno a uno a los inmigrantes sobre los que va a girar el discurso de esta cuarta conferencia de la UOAM. Necesitamos, los abogados, algo más que afilar y preparar nuestras armas de defensa. Yo, como profesor de Derecho Civil, que también soy, sé bien que la presencia del elemento extranjero en las relaciones interpersonales ha sido un factor de progreso del paradigma del derecho, desde el jus civile romano hasta su conformación en términos semejantes a los que reflejaba o reflejó el proceso de la codificación en el siglo XIX. Yo creo que ese ingrediente de lo extranjero tiene que ser aún mucho más relevante, me atrevo a aventurar, en estos tiempos inciertos, y que esa gran transformación pendiente de nuestro derecho va a venir de la mano de la extensión intersubjetiva de los derechos fundamentales. En una transformación que será comparable, deberá serlo a la abolición de la esclavitud o a la emancipación jurídica, civil y política de las mujeres. Pero mirando al pasado para tratar de orientar el presente y encarar el futuro, solo en 2 palabras, no quiero aburrirles, es fácil ver ese valor constitutivo que el contacto entre los pueblos, o mejor dicho, entre hombres de cualquier región del mundo, hermanos del mundo, ha tenido para la idea misma del derecho. Lo situaría en 4 momentos que menciono muy rápidamente. En el derecho romano, el valor del jus gentium, del derecho de gente, del derecho común a todos los pueblos, que acaba conformando el propio jus civil, el propio derecho civil de los romanos, tanto conceptualmente como a través, por ejemplo, de la obra del pretor Peregrinus, que tenía que resolver conflictos entre extranjeros o conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros. La jurisprudencia romana práctica tuvo los instrumentos necesarios para integrar civiliter, la diversidad jurídica, fruto de la extensión del imperio y de la libertad de comunicaciones sociales y jurídicas con quienes no eran ciudadanos romanos.